¡Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta clase de acuarela. Mi nombre es Anel, soy artista, ilustradora y en esta clase vamos a aprender a pintar cactus. Los cactus son seguramente una de las plantas que más me gusta enseñar a pintar porque podemos aprender muchísimas cosas con este tipo de plantas. Lo primero, que las pinceladas son muy sueltas y muy facilitas de aprender, así que tenemos ese bloqueo eliminado. Por otra parte, jugamos mucho con los colores porque podemos aprender a crear nuestras propias tonalidades de verdes y eso también es fantástico para mejorar tu habilidad con las acuarelas. Y lo siguiente sería el volumen. El volumen también es algo que con los cactus podemos insinuar bastante porque son formas que son más bien cilíndricas o tienen así bastante volumen y eso nos ayuda a aprender cómo funciona el tema de sombras, de luces con acuarelas. Y por último vamos a añadir unos detalles finales que le van a dar el toque a nuestros cactus. Como te digo, son plantitas muy sencillas de pintar, quedan súper monas y eso no impide que no puedas aprender muchísimo con ellas. Para esta clase vamos a dividirlo en diferentes fases. En la primera vamos a aprender a crear colores, que es algo muy importante, cómo podemos obtener diferentes tonos de verdes para crear nuestros cactus. Después aprenderemos a cómo crear un efecto de sombra y de volumen. Y por último te enseñaré cómo añadir los detalles finales. Tus deberes para después de esta clase será crear una postal de agradecimiento para alguien en la que vas a pintar uno o varios cactus, los que tú elijas. Los materiales que vas a necesitar para esta clase son muy básicos: acuarelas en tubo o en pastilla, papel de acuarela de 300 gramos preferiblemente, de dos tipos, uno que sea de un material para hacer prácticas que no sea muy bueno y otro de algodón. Vamos a utilizar un solo pincel, dos recipientes de agua, un trapito o papel absorbente para limpiar nuestro pincel y, muy importante, un sitio donde hacer las mezclas. Es algo que se suele dejar en segundo plano, pero cuando pintamos con acuarelas, siempre vamos a preparar primero nuestras acuarelas antes de llevarlas al papel. Por eso es muy importante tener un sitio donde hacer nuestras mezclas. Y además, en esta clase vamos a crear colores, así que aún más vamos a necesitar esta paleta. Puede ser de plástico, puede ser incluso un plato de porcelana, cualquier sitio que te permita separar tus colores. Estoy muy contenta e impaciente de que vayamos a la mesa y que descubras todas estas cosas que puedes hacer con las acuarelas y ya verás que de manera muy sencilla. Así que vente conmigo a la mesa y empecemos a crear lo primero, nuestros colores. Muy bien, para empezar, estos son los colores que vamos a utilizar para pintar los cactus. Vamos a utilizar un amarillo limón, vamos a utilizar ocre, rosa, un azul cobalto y un índigo. Raro, ¿verdad? Aquí no hay verde. Y es que en esta primera parte de la clase vamos a aprender a crear nuestros propios colores, nuestros propios verdes para pintar los cactus. Voy a hacer mi muestra de color para empezar. Esto que ves aquí es un muestrario de colores que te puedes hacer tú misma, tú mismo, haciendo los bordes con lápiz. También los hay para comprar, pero si no, también puedes utilizar cualquier trocito de papel que tengas excedente de otras prácticas para hacer estas pruebas de color. Este sería el paso número 1 antes de empezar un proyecto: elegir con qué colores vamos a trabajar. Y ahora viene la magia. Combinando el amarillo, el ocre con estos azules es como vamos a obtener los verdes. Lo primero que he hecho es poner agua en mi godete y prepararme los colores que voy a utilizar, en este caso amarillo y ocre. En mi preparación de amarillo voy a agregar este azul cobalto para convertirlo en verde y poco a poco ya verás en qué se convierte. Fíjate que voy a poner un poquito y cómo ha cambiado, y ahora tengo un amarillo limón o lima muy estridente y he convertido mi amarillo en verde añadiéndole azul. Voy a repetir este ejercicio hasta el final, añadiendo más y más azul para crear una paleta de verdes. Ahora voy a repetir el mismo ejercicio con el ocre que tengo aquí preparado y le voy a añadir
en lugar del azul cobalto que le añadí antes, el índigo, y ya verás cómo nos da una gama de colores muy diferente. Ya he acabado con las dos muestras de color y fíjate cuántos verdes nos han salido con esta combinación de colores. Por supuesto podrías combinar también el ocre con el cobalto y el amarillo con el índigo y aún tendrías más versatilidad de colores. Pero aún te voy a enseñar una manera más de mezclar colores y es que le vamos a añadir a nuestros verdes este magenta para desaturarlos, porque el magenta es un color, o los rojos también, complementarios al verde, es decir, son su contrario, así que los oscurecen o los desaturan y ya verás qué colores más interesantes aparecen. Voy a dejar aquí las muestras de del verde que voy a utilizar y el magenta, y voy a apartar un poquito de este verde en mi paleta, voy a añadir un poquito de magenta y ya verás cómo va a salir un color diferente. Fíjate que nos ha salido un turquesa, ¿verdad que no lo dirías nunca? Pues así es un poco como mezclamos los colores. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar el otro color. Fíjate cuántos colores hemos obtenido a partir de estos colores base. Para crear todos estos verdes para pintar nuestros cactus nos va a venir fenomenal. Tú puedes crear muchísimos más combinando estos mismos colores, por ejemplo, con el magenta. Otro concepto que vamos a utilizar en la clase es el concepto de las transparencias. Ahora que ya sabes crear colores, puedes prepararte en una paleta todos los verdes que más te gusten para hacer los proyectos. Vamos ahora, como aún podemos ampliar más estos colores, con el tema de las transparencias. Realmente no vamos a crear colores, sino diferentes tonalidades de verdes. Para eso voy a poner agua en un espacio que tenga libre y voy a coger un poquito de acuarela de las que tengo aquí y voy a teñir el agua con un poquito de acuarela. Con esto voy a obtener una acuarela muy diluida que me va a servir para trabajar las primeras capas, ¿no? Voy a volver a coger acuarela concentrada, la voy a poner aquí en mi godete y voy a volver a hacer un círculo. Vamos a repetir este ejercicio hasta que obtengamos un color más concentrado. Como podrás observar, si no era bastante con toda la combinación de colores que podíamos hacer mezclando nuestros amarillos, los ocres con los azules, si juegas con las transparencias aún puedes crear muchos más tonos. Por ejemplo, no tendría que ver nada esto de aquí con esto de aquí. Es precisamente este juego, el de las transparencias y el de los colores, los que vamos a utilizar para pintar nuestros cactus, que le van a dar un toque muy personal a todo lo que vayas a pintar. Muy bien, ya hemos aprendido a construir colores, hemos aprendido cómo podemos crear transparencias con las acuarelas. Ahora nos vamos a centrar en las pinceladas que vamos a utilizar para pintar nuestros cactus. Este es el orden en el que te recomiendo pintar. Tenemos la tentación, como vemos en las redes sociales, de pintar directamente, pero realmente si queremos aprender hay que seguir un paso a paso y así es muchísimo más sencillo. Las pinceladas que vamos a utilizar para pintar los cactus no son nada difíciles. Vamos a utilizar, por ejemplo, una que simplemente tiene que hacer una forma como de gota y no hace falta que lo hagas de una vez. Puedes hacer perfectamente esta pincelada, puedes recorrer, por ejemplo, esta forma y luego ir rellenándola. Siempre vamos a empezar a trabajar por los colores más claros, más diluidos, ¿vale? Puedes practicar esto unas cuantas veces porque uno de los cactus utilizará esta forma. La otra pincelada que vamos a utilizar es bastante divertida de hacer y es la siguiente. Vamos a apretar y a levantar. Aquí te quiero hacer una pequeña observación y es que aunque puedes hacer esta pincelada de una vez para pintar el cactus que vamos a pintar,
No es tampoco necesario, podrías simplemente hacer esta forma recorriendo la forma que queremos en el cactus y luego rellenando. Pero si quieres practicar hacer la pincelada, puedes probar a hacer esto, que es apretando. Fíjate desde dónde cojo el pincel, ¿eh? Lo cojo desde aquí arriba y está bastante inclinado, no está así ni lo estoy cogiendo como un boli, lo estoy cogiendo de lejos y un poco inclinado. Aprieto y poco a poco, cuando voy bajando, levanto. Lo bueno de la acuarela, que si no me gusta la forma, pues puedo ir retocando. Mientras la acuarela esté húmeda, puedo ir retocando. La siguiente pincelada que vamos a utilizar es un poco más compleja, ¿no?, de nivel, y es una pincelada que se parece mucho a la que utilizamos cuando pintamos hojas y también se parece a esta. Lo único que aquí vamos a empezar fino, apretar y levantar. Fino, apretar y levantar. Aquí lo mismo, si ves que esta pincelada te cuesta, también puedes hacerla así y rellenarla. Fino, aprieto y levanto. Empiezo fino, aprieto y levanto para continuar en fino. Esta pincelada te recomiendo mucho practicarla bastante en las dos direcciones. Hemos practicado esa dirección, ahora vamos a practicar la otra. Fino, aprieto y levanto. Fino, aprieto y levanto. Practicando diferentes posiciones, verás qué posición te resulta más cómoda. Incluso si ves que esta te sale mejor que esta, por ejemplo, siempre cuando estemos pintando lo que podrás hacer es girar tu papel para ponerte en una posición que te resulte mucho más cómoda. En cuanto a pinceladas, aunque no lo creas, esto es todo. No vamos a utilizar nada más para pintar nuestros cactus. Así que vamos a ir a la siguiente lección en la que te voy a enseñar a calcular la cantidad de agua para crear sombras y para crear más texturas en nuestros cactus. Con los ejercicios que hemos hecho antes ya estamos completamente preparados para empezar a pintar los cactus y lo vamos a hacer por orden de dificultad. Vamos a empezar por el más sencillo. Voy a coger uno de mis verdes y lo voy a diluir porque recuerda que empezamos siempre por el color más diluido, por el color más claro. ¿De acuerdo? Y voy a hacer unas pequeñas pinceladas en esta forma. El cactus primero que vamos a pintar es este que te dejo por aquí en la fotografía y así es como empezamos. Vamos a hacer primero unas 3 prácticas de pinceladas, ¿vale? Recuerda que puedes hacerlo rellenando o de esta manera que lo estoy haciendo yo, no hay ningún problema, ¿vale? Esto va a ser nuestro calentamiento. Ahora viene la parte en la que le vamos a poner un poquito de volumen. Para eso vamos a coger acuarela, vamos a escurrir nuestro pincel, vamos a pintar. Fíjate que aquí no estoy poniendo tanta agua como aquí porque aquí simplemente estaba practicando las pinceladas. Cuando yo tengo las pinceladas practicadas, pinto aquí con el pincel un poquito más seco. Voy a coger un color más oscuro y también más concentrado y voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicarlo por uno de los bordes de mi figura. En esta parte del ejercicio vamos a hacer muchas pruebas porque tu papel será seguramente diferente del que estoy utilizando yo y es muy difícil ver qué cantidad de agua estoy utilizando. De manera que si por ejemplo cogieras muchísima agua, y hicieras el mismo ejercicio, como ves, no se mezclaría igual, el efecto que crea es bastante diferente. También hay que tener en cuenta que la acuarela cuando seca de una manera muy diferente, hace lo que le da la gana, así que todavía no sabes si esto está bien o mal, pero sí que te recomiendo que hagas diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí pones mucha agua y agua media, y aquí vamos a poner menos agua, por ejemplo. Y así puedes ir haciendo pruebas para ver cuál es el resultado que te gusta más. Aquí lo voy a hacer, por ejemplo, con el pincel bastante seco. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo.
Según el clima, según cuánta agua cojas con el pincel, esto puede variar bastante. Por eso es recomendable que hagas estas pruebas con diferentes cantidades de agua y así aprenderás a calcular cuánta agua tienes que utilizar al pintar. Bueno, aquí ya han sacado nuestros ejercicios y aquí puedes ver el resultado final de las diferentes pruebas. Realmente son muy diferentes y tienes que escoger aquel que te guste más. A mí me gusta este de aquí, que es el que voy a utilizar para pintar mi cactus. Para este cactus de aquí no vamos a hacer muchos más degradados de color, simplemente vamos a aplicar esto que hemos aprendido aquí ahora, porque ya subiremos de nivel más adelante en los siguientes cactus. Así que con esto simplemente ya podríamos dar nuestra primera capa a nuestro cactus y es lo que voy a hacer ahora. He preparado aquí mi papel en el que voy a pintar mi primer cactus y lo he hecho, voy a utilizar un papel tipo postal, pero tú puedes utilizar el que quieras, el tamaño que quieras. Vamos a hacer este ejercicio repetidamente para pintar este cactus. Voy a empezar, recuerda siempre por la acuarela más diluida. Hago una primera pieza y le aplico color concentrado. Y voy a continuar formando el cactus utilizando exactamente las mismas formas. La estructura que voy a utilizar es completamente libre, tú puedes utilizar la estructura que quieras. Yo me la invento sobre la marcha. Aunque me ves pintar en esta postura por el tema del vídeo, tú si quieres puedes girar tu papel para pintar con más comodidad. A medida que nos vamos acercando hacia arriba, nuestras hojitas de cactus van a ser un poquito más pequeñas algunas. Mi papel es de 100% algodón y por eso puedo pintarlo todo y añadir el color más concentrado luego, pero si tu papel tiene más celulosa o no tiene tanta concentración de color, entonces te recomiendo que hagas esto uno por uno. En este tipo de cosas es en las que influye muchísimo el papel. Cuando tienes un papel de algodón retiene mejor la humedad y eres capaz de crear, de pintar un poquito más deprisa y crear degradados más suaves. Pues esto ya está, esta primera capa ya está y la vamos a dejar secar antes de continuar. Ya tengo mi primera capa completamente seca y fíjate cómo se parece a los ejercicios que he ido haciendo, a este de aquí y a este de aquí. Aunque este de aquí también me gusta mucho, queda muy bonito, pero bueno, vamos a continuar con el que elegimos al principio. Voy a coger acuarela muy concentrada para hacer unos pequeños detalles encima de mi cactus y fíjate que tampoco estoy cambiando el pincel, todo el rato estoy utilizando un solo pincel. Voy a hacer unos puntitos que voy a distribuir por todas las hojas del cactus. Un poco van a ser los soportes de lo que serán luego las espinas, así que me van a servir tanto de detalle como de guía. Fíjate que para hacer estos detalles tan pequeñitos mi pincel está muy perpendicular a la mesa, al papel, para que solo toque la punta del pincel. Es muy diferente de cuando estoy rellenando espacios. También es una práctica excelente para que te des cuenta de que puedes sacarle a tu pincel el máximo partido y esto es algo que os digo siempre, no hace falta tener ni el mejor pincel ni muchísimos pinceles cuando estamos empezando, es mejor tener uno y aprender a dominarlo y luego poco a poco ir teniendo más material. Mientras esto seca voy a aprovechar para hacer una pequeña base para mi cactus y a mi verde le he agregado un poco de magenta para crear una especie de marrón, pero si tienes marrón puedes utilizar marrón y si no te aclaras con esto pues también puedes utilizar otro tipo de verde. Fíjate que estoy haciendo pinceladas muy pequeñas y las estoy haciendo de manera, saltando un poquito, dejando espacios en blanco pero que no tiene ningún orden en concreto.
Para crear esta textura de suelo, lo que harás será hacer una primera capa, dejar secar y luego hacer exactamente las mismas pinceladas hasta que llegues a un punto de relleno que te guste. Una vez hayan secado nuestras pequeñas pinceladas de arriba y de abajo, vamos a añadir las espinitas utilizando de guía precisamente esos pequeños puntitos que habíamos puesto en las hojas de nuestro cactus. La forma es muy sencilla, es como dibujar repetidamente una V en las marcas donde tengo mis pinceladas pequeñas y repito esta operación por todo mi cactus. Y eso sería todo. Ya hemos acabado de pintar nuestro primer cactus y ahora vamos a ir por el siguiente. Bien, ahora vamos a hacer las prácticas para el segundo cactus, que va a tener esta forma. Bien, hagamos ahora la práctica para el segundo cactus, que es este que te voy a dejar por aquí arriba. Y es muy sencillo de pintar. Vamos a aprovechar para practicar algunas pinceladas, pero también podrías hacerlo rellenando. La forma básicamente del cactus que pintaremos es esta. Tiene una base bastante alargada y luego le salen otras dos hojas por los lados. Esta es la forma básica y podríamos hacerlo con unas pinceladas sueltas, pero también no hay ningún problema en que, por ejemplo, hagamos esta forma y vayamos rellenando poco a poco hasta dar con esta forma central. Y lo mismo con los lados, no pasaría nada si necesito ir pintando poco a poco estas otras formas que salen del cactus. Pero ya que estamos, vamos a practicar las pinceladas. Voy a coger un poquito de acuarela de este color un poco más cálido, lo voy a mezclar con ocre. Y este es el movimiento. Aprieto el pincel, arrastro y luego voy levantando poco a poco. Esta es la pincelada que practicamos antes y ahora vamos a ver qué efecto le vamos a dar. Fíjate, lo primero que haremos será añadirle acuarela concentrada por los lados. No hace falta que repases perfectamente, pero sí que intentes mantener la forma del cactus. Una vez he añadido esta acuarela más concentrada por los lados, voy a enjuagar muy bien mi pincel, voy a secarlo y voy a retirar un poquito de acuarela del centro. Para esto es necesario que mi pincel esté un poquito seco y limpio. Fíjate cómo ya da una sensación de volumen porque la parte del centro ha quedado un poquito más blanca. Puedo volver a hacer otra pincelada muy suavemente también, siempre esto muy suavemente, para no maltratar el papel. Vamos a repetirlo con otro color y de otra manera, es decir, dibujando primero el contorno, por ejemplo, y haciendo la pincelada poco a poco. Ya tengo la pincelada y ahora voy a añadirle acuarela concentrada por los lados. Si quiero que mi pincel deje ir más pintura, lo que puedo hacer es esto que me ves hacer a mí, dar toquecitos. Si no quiero que desprenda tanta pintura, lo que hago es arrastrar. Cuando ya tengo eso así, enjuago muy bien mi pincel, seco un poco y retiro un poco de la parte del centro. Limpio mi pincel, seco un poco y retiro suavemente de la parte del centro. Este es el efecto que haremos tanto en la parte central de nuestro cactus como en las pequeñas hojas que salen alrededor. Otra pincelada que aplicaremos cuando esto haya secado serán unas pinceladas largas y finas, como estas aproximadamente, para darle un efecto al cactus diferente. Fíjate a lo que me refiero. Esto es lo que vamos a pintar. Tenemos el fondo y luego le vamos a dar con acuarela muy concentrada estas líneas más finas para que el cactus tenga un efecto diferente.
Y esto sería básicamente todo. Para pintar este cactus no nos hace falta nada más. Así que vamos a coger nuestra postal y vamos a empezar a pintar. Pues aquí estamos con el segundo cactus y vamos a hacer precisamente lo que hemos hecho en los ejercicios. Yo pinto directamente en la postal, pero tú puedes hacerlo si quieres aparte antes de ponerte con las postales directamente. Primero voy a hacer una pincelada muy suelta, como esta que practicamos, y muy alargada. Recuerda que también puedes simplemente dibujar la forma y rellenar. Esto siempre está disponible. Y luego le voy a añadir aquí esas pinceladas que harán que el cactus tenga esta forma tan particular. A diferentes alturas. Muy bien, cuando ya tengo eso así, voy a ponerle la acuarela que tenía más concentrada, con un poquito de color más oscuro. A los lados, ¿recuerdas? Ponemos a los lados un poquito de acuarela concentrada. Aquí te digo lo mismo que te dije en el anterior cactus. Yo, como tengo este papel que me retiene muy bien la humedad, puedo pintar directamente, pero si ves que tu papel se seca enseguida, es mejor que pintes las piezas por separado. Y una vez que tengo eso así, voy a sacar un poco de brillo con el pincel, recuerda, bien limpio, un poquito seco, y pasando el pincel suavemente por el medio. Limpio el pincel y suavemente paso por en medio. Fíjate cómo en esta primera capa ya estamos creando no solamente volumen, sino también un poco de degradado. Llegados a este punto veo que aquí hay algunas formas que no me acaban de gustar y como mi acuarela aún está húmeda, puedo ir corrigiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pintar otro más aquí para que mi postal quede más equilibrada. Ahora ya tengo trabajada la primera capa. Voy a dejar secar antes de añadir la segunda. Que secado voy a añadir esas pinceladas largas que habíamos practicado antes para darle una textura diferente al cactus. Y voy a preparar una acuarela muy concentrada de un color verde oscuro para darle fuerza. Ponte en una posición muy cómoda y desliza tu pincel apretando muy poco de abajo arriba o de arriba abajo en la posición que te resulte más cómoda. Y vamos a hacer este ejercicio en todas las pencas, en todas las hojas de nuestro cactus. Para la base del cactus voy a mezclar un poco de verde con ocre para que quede un color cálido debajo. Ya por último voy a añadir con los detalles finales en tinta blanca unos puntitos encima de las líneas oscuras que he pintado para que se noten y también para que simulen unas pequeñas espinas. Hay cactus que tienen las espinas, no tienen espinas grandes, sino que tienen las espinas amontonadas y pequeñas. Y ya para terminar voy a añadir con un marrón que he creado con verde y magenta unas pequeñas pinceladas simulando piedras o una especie de textura muy seca, pero como ves no es nada realista ni mucho menos. Voy a rellenar este espacio y ya quedaría terminado nuestro segundo cactus. Por fin hemos llegado al cactus número 3, en el que vamos a aplicar lo que aprendimos en nuestro primer cactus y en el segundo, y vamos a añadir un poquito más de dificultad, en este caso con la forma y las pinceladas. Esto es una chuleta de por dónde va a ir la acuarela cuando estemos pintando y cómo tengo que dirigir mis pinceladas. Pero te voy a enseñar a dibujarlo de una manera muy sencilla para que puedas hacerlo en casa y te resulte sencillo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea recta. Encima de esta línea no vamos a pintar, por lo tanto no nos tenemos que preocupar si queda más recta o no. Lo siguiente que haré será añadir
dos líneas curvadas que se van a convertir en una de las protuberancias que salen del cactus. Voy a hacer el mismo ejercicio hacia los lados. Fíjate muy bien que no estoy dibujando esto llegando esta línea hasta el centro, o sea, no sale de aquí, sino que se queda un poquito antes de llegar. Lo mismo aquí. Y aquí. Si te pasa como a mí aquí, pues no te preocupes, simplemente borras un poquito, con mucho cuidado para no maltratar el papel de acuarela y ya está. Por último, para darle una sensación de volumen, lo que haremos será añadir dos líneas aquí detrás para que parezca que el cactus continúa. Aunque ya te adelanto que esto de aquí no lo vamos a utilizar porque encima de este cactus vamos a dibujar una bonita flor. A estas alturas las pinceladas ya las hemos repasado bastante y aquí lo que vamos a hacer es guiarnos por el lápiz para rellenar estos espacios. Por donde está el lápiz, para que nos entendamos, es donde ha de quedar blanco, donde no va a tocar la acuarela, porque si la acuarela pasa por encima del lápiz, luego este lápiz no se puede borrar. Estas pinceladas de aquí las podemos hacer como hicimos en la práctica de las pinceladas de una sola vez, o como me ves a mí, aprovechar esa forma de la pincelada y luego ir rellenando. Es muy importante que nos queden espacios en blanco al hacer esta práctica. Ahora que tengo estas pocas pinceladas, lo que voy a hacer es agregarle un poco de color a los lados. Por ejemplo, aquí le voy a agregar color aquí, con acuarela concentrada y aquí. Igual como hicimos en estos ejercicios de aquí. Lo mismo. Lo que pasa es que ahora las formas son diferentes. En este caso de aquí, de los que están más para afuera, solo le voy a agregar acuarela concentrada en lo que está más tocando al centro. Y lo mismo haría con las que están más hacia afuera. Al menos una sola vez te recomiendo que hagas este ejercicio de dibujar y pintarlo por el centro. Muy bien, ahora que lo tenemos así, vamos a retirar un poco de acuarela para dejar unos espacios más claros y dar sensación de volumen. Exactamente igual que habíamos hecho aquí, pero en este caso tenemos que repetir el ejercicio más veces. Yo, como estoy haciendo el vídeo, lo he pintado todo y he retirado el color de todas partes, pero si tú estás empezando seguramente no tienes tanta destreza, tanta velocidad, entonces te recomendaré que lo hagas de dos en dos, es decir, que agregues la primera capa de acuarela aquí y aquí, agregues la acuarela concentrada y luego retires color, y así por las que le siguen y por las que le siguen. De esa manera el efecto te quedará muy bien, no tardarás muchísimo más y te va a quedar mucho mejor el concepto. Ahora que hemos hecho este ejercicio con la chuleta del lápiz, vamos a intentar hacerlo sin la chuleta del lápiz. Bueno, ya estamos aquí con el tercer y último cactus y también el más complicado. Recuerda la chuleta de la que estábamos hablando cuando hicimos las prácticas para pintar esta forma. De hecho, incluso puedes dibujar esta forma aquí dentro con un lápiz que sea muy flojito, porque recuerda que estas líneas que hay aquí es las que vamos a dejar en blanco, así que si tienes cuidado haciendo las pinceladas de no tocar la parte del lápiz, incluso podrías tener esta chuleta. Yo lo voy a hacer directamente, pero me voy a dejar esto muy cerquita para que veas que lo tengo en cuenta al momento de pintar. También, como se trata de algo un poco más complejo de cara a las pinceladas, voy a desviar un poquito mi zona de trabajo para que me sea más cómodo trabajar, y es algo que te recomiendo hacer. Lo mismo de antes, siempre voy a empezar por un color muy claro y en este caso tengo que pensar que tengo que dejar esta parte del centro en blanco. Fíjate cómo no estoy haciendo una sola pincelada y que al principio estoy dejando este espacio en blanco muy grande. Ahora es el momento,
Esto a mí me molesta, lo voy a poner así. Es el momento en el que puedes ir afinando. Recuerda, muy poco a poco, con pequeños trazos, para que esta parte quede blanquita. Aquí mismo voy a añadir el color concentrado que tengo en esta zona de aquí. Y en esta de aquí. ¿Ves cómo en este cactus estamos aplicando todo lo que hemos aprendido en los otros dos? Enjuago muy bien mi pincel, lo seco y con el pincel seco, no tanto, seco pero no mucho, voy a quitar un poco de acuarela para que me queden un poco de brillos. Muy bien. Voy a trabajar esta zona de aquí. Voy a fijarme aquí en mi chuleta que es una pincelada que no es igual que esta, es un poco más curva. Pues eso es lo que haré. Siempre este espacio en blanco al principio lo dejo muy grande, pensando en que ya lo arreglaré luego. Muy bien, ya tengo la forma de fuera y ahora sí, poco a poco, con pinceladas pequeñitas, voy recorriendo. Para dejar este espacio en blanco. Y aquí, en esta zona de aquí, voy a poner la acuarela concentrada. Un poco abajo, un poco arriba, pero aquí no. Aquí la voy a dejar tal cual. Con el pincel limpio y un poco seco, voy a retirar un poco de acuarela de aquí. Voy a repetir lo mismo en el otro lado. Muy bien, finalmente nos quedarían esta última de aquí fuera para acabar de darle la forma redondeada. En estas pinceladas de aquí haré lo mismo que en estas otras, solamente le voy a añadir acuarela concentrada a la parte del centro. Además, en esta versión del cactus no voy a pintar estas partes de aquí, tú puedes hacerlo si quieres, porque quiero pintar primero una flor. Cuando haya secado muy bien esta capa, le voy a añadir unas pinceladas sueltas en un color más cálido para darle otro color a mi cactus. Esto es opcional, no hace falta que lo hagas. El último ejercicio que haremos y como extra será pintar unas flores. Para eso he mezclado un poco de magenta que tenía por aquí con un poquito de amarillo. El magenta y el amarillo me dan naranja. Con mi acuarela preparada voy a pintar unos cuantos pétalos. Fíjate, apoyo el pincel, aprieto y levanto, aprieto y levanto. Voy a hacer otro pétalo en el centro y otro hacia el lado. Fíjate que estoy dejando siempre espacio entre los pétalos para que no se toquen y quede ese pequeño espacio en blanco. Voy a retirar un poco del exceso de acuarela, pasando con mi pincel, secando mi pincel y volviendo a pasar el pincel por aquí. Cuando ya tengo ese efecto, lo que haré será añadir color en la base. De hecho, creo que aquí quedaría muy bien. Por ejemplo, otra pinceladita. Puedes hacer esta versión o también una más sencilla, que simplemente es apoyar el pincel, apretar y levantar, apoyar el pincel, apretar, levantar, apoyar el pincel, apretar, levantar y repetir este ejercicio para crear esta flor que tiene más pétalos. Es más sencillita de pintar porque tiene los pétalos más finos. Y haríamos exactamente lo mismo. Cogeríamos el magenta concentrado y se lo agregaríamos por aquí. Esta florecita va a acompañar perfectamente a nuestro cactus redondo y ya verás que queda muy mono.
En la parte de arriba vamos a pintar la flor, voy a preparar aquí un poco de magenta muy diluido y le voy a poner amarillo y voy a repetir exactamente el mismo ejercicio que hicimos antes en las prácticas. Ahora tengo que esperar que estos primeros pétalos de la flor sequen y mientras tanto le voy a añadir una base a mi cactus, practicando con el pincel a apretar y levantar. Por supuesto, esto es una sugerencia, tú puedes hacer simplemente un fondo o una base plana de un solo color o con un degradado simplemente con agua, pero te dejo aquí una alternativa por si te apetece probarlo. Ahora que han secado nuestros primeros pétalos de la flor, vamos a agregar unos pocos más volumen y también porque crearemos un bonito efecto de transparencia. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a apoyar el pincel, en este caso entre dos pétalos. Apoyamos el pincel y hacia aquí. Este es uno de los efectos más bonitos que tiene la acuarela y es que estamos pintando y se ve lo que hemos pintado debajo y estas transparencias quedan muy bonitas en las flores. Vamos a añadir también un poquito de magenta concentrado. Tendrás que tocar los pétalos que acabas de pintar porque recuerda que los otros ya están secos. Y ya estaría completada nuestra flor, mira qué bonita queda y qué bien queda con este tipo de cactus. Pero ahora a nuestro cactus le hace falta añadirle un poquito de detalles, que por ejemplo son las espinas. Y para eso vamos a utilizar un verde oscuro que tengamos y que esté también muy concentrado. Y voy a añadir unos puntitos, fíjate a dónde los voy a añadir. Los voy a añadir en el contorno de las curvas. Como si de aquí fueran a nacer las espinas. Bueno, y ya por último también voy a añadir unos pequeños detalles finales aquí en la textura de la base. Voy a coger mi micron del número 3, aunque cualquier rotulador fino que tengas te valdría. Y voy a hacer unos circulitos como si fueran piedras. Pues ya está, yo lo dejaría así y así quedaría nuestro cactus, el más complicado que hemos hecho, que incluso contiene una flor. Y hasta aquí llegaría la clase de los cactus, que espero que lo hayas disfrutado y espero que hayas aprendido mucho sobre cómo jugar con el agua, cómo utilizar tus pinceladas y cómo sacarle el máximo partido a pocos colores cuando pintas con acuarelas. Muchas gracias por haberme acompañado. Ahora te voy a dar unos cuantos consejos finales para terminar la clase. Bueno, ya hemos llegado al final de esta clase, pero antes de irme quiero hacerte unas cuantas recomendaciones. La primera recomendación, no subestimes los ejercicios que hicimos de los colores. Esto te va a ayudar mucho a desarrollar una personalidad propia cuando pintes. Número 2. No caigas en el error de querer comprar una caja demasiado grande de acuarelas. Primero explora cuál es tu personalidad con los colores y luego te recomiendo que compres colores sueltos y de buena calidad. 3. Utiliza tu pincel con suavidad, con paciencia, porque si lo haces de manera muy rápida y brusca te puedes incluso estropear el papel y estropear tus resultados. 4. No esperes la perfección en ningún momento. Las acuarelas se pintan con agua y esto quiere decir que hacen lo que les da la gana. La única manera en la que puedes aprender cómo te gustan los resultados es practicando. Aunque hayas hecho esta lección conmigo, no significa que sea suficiente. Por eso puedes ver esta lección muchas veces, porque los ejercicios hay que practicarlos muchas veces. 5. En tu proyecto final no tengas miedo a equivocarte. Si prefieres, puedes empezar en un papel un poquito más modesto, más barato para las pinceladas y luego coger un papel de algodón para el resultado final. Hemos llegado al final de la clase y espero que la hayas disfrutado. A mí me ha gustado mucho al momento de grabar este vídeo compartir contigo
todos esos trucos que a mí me ayudaron a mejorar mi técnica con la acuarela y sobre todo a disfrutar mucho más en el proceso de aprendizaje. Recuerda que puedes ver esta lección las veces que sea necesario, pero lo bonito, lo bueno será que tú puedas crear tus propios cactus en tus propias versiones. Si quieres que vea tu trabajo, puedes etiquetarme en tus publicaciones en Instagram y de esa manera podré echarle un vistazo. Muchas gracias por haber tomado esta clase conmigo. Espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego.